Estamos de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar acerca de, pues bueno, el tema del Congreso de la República, todo lo que ha acontecido en el Congreso de la República, la agenda que está pues en pausa por esta situación. Y también vimos la semana pasada, no hubo quórum, se había programado sesiones en el Congreso, pero bueno, por falta de quórum se tuvieron que suspender. Hay temas muy pendientes que el Ejecutivo necesita. La prórroga del estado de calamidad es la próxima prueba de fuego en el Congreso. De eso vamos a hablar acá en a las 8:45. Nos vamos a enlazar con Alejandro Quinteros, analista del CIEN y de la Alianza por un Congreso Diferente, y José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. A ambos bienvenidos para hablar de este tema. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Licenciado Quinteros, pues arranquemos con el tema de estado de calamidad que ya estaba adelantando Mario. Pues ya llevábamos bastante tiempo con este estado de calamidad, un estado que tuvo que haber agilizado de cierta forma pues compras, la ejecución de recursos, y sin embargo pues estamos ya 6 meses y hemos visto una ejecución bastante baja, 4 meses, perdón. ¿Cuáles han sido los resultados o impactos que usted evalúa de este estado de calamidad en el que hemos estado? ¿Considera que ha sido mejor la ejecución? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, realmente los estados de calamidad han quedado un poquito a deber en cuanto a temas de ejecución y eficiencia en el gasto público y en preparación para enfrentar la pandemia. Eso es bastante claro. Sin embargo, pues tratando el tema desde el punto de vista del legislativo, esta época de estado de calamidad y esta época de pandemia ha venido a frenar la labor del Congreso de la República y especialmente la labor de las comisiones de trabajo que son el corazón del Congreso. Y en ese sentido, pues es importante hacer el llamado como ciudadanos al Congreso de la República de que no frene, de que siga trabajando, de que siga generando el marco que pueda desarrollar al país durante y post pandemia, y que no veamos únicamente lo que está pasando en este momento o lo que el Ejecutivo ha hecho o ha dejado de hacer. El Congreso de la República tiene muchas brasas calientes de su lado y que tiene que ir sacando. Las elecciones de Cortes, por ejemplo, y pues ese marco legal que ya mencionaba yo hace un momento para el desarrollo de Guatemala, que ya es más que urgente y que en este momento de pandemia se hace más necesario aún, y se hace necesario que los órganos técnicos, que son las comisiones de trabajo del Congreso, estén al pie del cañón trabajando en estos temas para resolver las necesidades de los ciudadanos desde el marco legislativo y desde la fiscalización que también ellos pueden hacer por su función pública. Ahora, José Echeverría, pues bueno, ya está la agenda, el orden del día para la sesión de mañana, miércoles 29 de julio, se ha convocado a las 10 de la mañana. De los primeros puntos en la agenda, es el segundo punto en la agenda, está entrar a conocer el tema de la prórroga del estado de calamidad. Y pues bueno, en medio está el tercer debate del proyecto para la ley del leasing, para aprobar en tercera lectura la ley del leasing. Y como último punto, la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. ¿Cómo ve usted el escenario para el día de mañana, digamos, con 3 temas importantes? ¿Se aprueba o no esta prórroga que ha solicitado el Ejecutivo del estado de calamidad? Tercer debate de la ley de leasing, es un tema que va a dinamizar el sector inmobiliario sobre todo, y el tema de las cortes. Ninguno de estos 3 temas es de menor importancia, pero ya vimos el escenario la semana pasada. No hubo quórum y hay quienes dicen que se rompió la alianza del oficialismo en el Congreso y que esto pudiese pues complicar las cosas mañana. ¿Cómo ve usted el panorama?
Yo creo que el panorama tal vez es un poco incierto en poder determinar cómo va a actuar el Congreso porque es muy volátil como lo ha hecho en estas últimas semanas o como vimos con el estado de sitio la semana pasada, que ni siquiera hubo quórum para poder integrar el Congreso. Yo creo que hay cuatro factores importantes que más o menos se recogen en la agenda de mañana. Uno, yo creo que en orden de importancia, está el tema de iniciar el proceso de elección de cortes que va a tomar mucho tiempo. Creo que el colega aquí del 100 sabrá más o menos, va a tomar pues meses de una forma acelerada para cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Segundo es el estado de calamidad, la justificación de lo mismo. Si la ejecución o si los parámetros que establece el estado de calamidad han sido utilizados de forma correcta por el Ejecutivo o ya no lo necesita. Esa yo creo que es la segunda parte y que tendrán que transparentar y ser muy consecuentes con sus votos los diputados. La tercera yo creo que es el tema de la reactivación, digamos, o la recuperación económica. Recordemos que la ley del leasing viene ya desde hace mucho tiempo. Hay leyes que ya se vienen trabajando, por ejemplo, la ley de infraestructura vial y algunas otro paquete de leyes que pueden ayudar a la economía, pero creo que no serán suficientes para recuperar la economía del golpe que ha tenido derivado de la pandemia. Yo creo que ahí hay un set o un número de leyes básicas que pueden ayudar a la economía, que deben apoyar los diputados, pero también deben de pensar en cómo hacer esa recuperación. Y el cuarto punto, que no es menor cosa, es cómo realmente poner a trabajar el Congreso. En las últimas semanas ha habido una carga muy, pero muy baja del legislativo, lo mencionaba Alejandro, las comisiones de trabajo han sido, pues digamos que muy bajas en su carga de trabajo y es necesario que en estos momentos puedan agilizar las dinámicas y las discusiones legislativas. Por ejemplo, hay un paquete igual de leyes relacionadas al organismo judicial que está totalmente en pausa y el derecho al acceso a la justicia no se está garantizando a los ciudadanos y hay que ver si el Congreso puede ayudar a que eso mejore. Ahora bien, licenciado Quinteros, en el tema pues de ampliar, como ya mencionaba Mario, el estado de calamidad, mañana pues se ve una agenda bastante complicada en el Congreso de la República. Sin embargo, ¿qué considera usted, digamos, que deberían de tomar en cuenta o qué resultados podrían tomar en cuenta mañana los diputados del Congreso de la República al momento de tomar la decisión si deben prorrogar o no dicho estado de calamidad? Bueno, considerando que un estado de calamidad y otros estados de excepción que están normados por la Ley de Orden Público tienen una vigencia definida y que puede ser prorrogada por pues un plazo similar, es importante que los diputados evalúen qué sucedió dentro del estado de calamidad durante el último plazo prorrogado, es decir, durante los últimos 30 días. No se han cumplido todavía, pero digamos durante las últimas semanas, para entender cuál ha sido la dinámica del Ejecutivo dentro del estado de calamidad. ¿En qué sentido esto? Pues puede ser que durante los primeros meses del estado de calamidad no se haya hecho una ejecución rápida, una ejecución eficiente, pero que esto se haya podido corregir en las últimas semanas o dentro de esta última prórroga. Entonces, pues en ese sentido, el estado de calamidad debe verse no como un todo en este momento, sino como o desde el punto de vista de la última prórroga. Eso permitirá entender si ha generado eficiencia, si ha funcionado, si ha dado los resultados esperados o si definitivamente no los está dando. ¿Qué puede pasar si no se prorroga este estado de emergencia?
pues queda abierta la posibilidad a que los cordones sanitarios, ciertas restricciones y medidas que se han venido tomando, pues desde el Ejecutivo ya no puedan ser tomadas y que el Ejecutivo tenga que buscar otras vías para poder llevar a cabo pues cualquier tipo de control o cualquier tipo de acción frente a la pandemia. Y en el tema de compras, pues regresar a los procedimientos normales que sabemos que pueden ser larguísimos, que puede pasar la pandemia a nivel mundial sin que se lleguen a completar, y eso pues podría llegar a dar algunos problemas. Entonces, quizás, reitero, lo más recomendable sea pues revisar el estado de excepción dentro de su última prórroga, revisar digamos, los resultados acumulados que pudieran haber durante los 4 meses, pero darle un énfasis especial a los resultados marginales de esta última prórroga para poder evaluar si es pertinente, pues, darla 30 días más. Ahora bien, ya hay algunos pronunciamientos, algunas bancadas han fijado postura, José Echeverría. De pronto la UNE ya dijo que ellos no van a apoyar en la prórroga del estado de calamidad. En el caso de Semilla, ellos dicen que si no prorrogan el estado de calamidad, que después el presidente va a encontrar un pretexto para culpar al Congreso de lo que consideran ellos se puede venir en los próximos 2 o 3 meses. ¿Cómo ve usted esto? Algunos tienen razón, tienen un poco de razón, no la tienen. ¿Cómo ve usted el tema de aprobar o no aprobar este estado de calamidad, su prórroga? Yo creo que es una decisión bastante seria que los diputados deben de tomar y que las bancadas deben de transparentar o explicar la decisión de por qué la toman. Porque estamos hablando son temas de medidas de seguridad que pueden servir para poder tener un control en la pandemia, y lo que implicaría para la readecuación para el Ejecutivo gestionar la crisis en la que actualmente seguimos estando. Sin embargo, yo creo que también hay un trabajo introspectivo dentro del Congreso, que es si se están enterando hasta que es el momento de la prórroga, qué ha sucedido. Dentro de la prórroga no han hecho de forma adecuada su trabajo de fiscalización o de coadyuvar el tema de fiscalización para ser más eficiente también el manejo de la crisis. Yo creo que los diputados tienen que tomar una decisión muy seria, muy responsable también, en el sentido de votar por lo que es realmente congruente con sus valores y principios, no necesariamente porque los vayan a culpar o porque en Twitter vayan a decir una cosa u otra, porque aquí estamos hablando de un tema de país, y si no es necesario un estado de calamidad, o si es necesario un estado de calamidad con ciertas limitaciones, de igual forma el Congreso lo puede analizar. En el caso de Pero Salvador usted es de sucedió. la idea de que se amplíe por 30 días más o de que no se amplíe. Yo creo que es tal vez complicado tomar una decisión actual. Yo creo que hay medidas que aún deben de seguir, pero hay que analizar el tema de qué tan eficiente han sido las adquisiciones a través del estado de calamidad, del Ejecutivo y la ejecución presupuestaria. Si no ha sido del todo eficiente y aún así tienen las posibilidades de seguir ejecutando presupuesto en un estado, digamos, normal, pues entonces puede que no sea necesario. Pero para mantener inclusive las disposiciones anunciadas el último domingo por parte de Presidencia, es necesario un estado de calamidad. Por ejemplo, el tema del toque de queda. En El Salvador sucedió algo similar, el Congreso no aprobó y el presidente Bukele pues va a quedar, y su gabinete, el Ejecutivo, va a quedar sin las herramientas para poder poner disposiciones sanitarias.
Ahora bien, licenciado Quinteros, en el tema de elección de magistrados, bueno, es un tema que se ha venido atrasando, ya sabemos que en octubre del año pasado pues tuvieron que tomar posesión los magistrados en el organismo judicial, 9 meses después pues aún no han sido electos. Además, existen los retos que establece pues esta ruta de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué podríamos decir, digamos, o qué escenario vislumbra usted en el Congreso de la República con esta, pues con los retos de la ruta establecida por la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué podríamos decir que están sucediendo en las fuerzas del Congreso? Mire, muy buena pregunta. La verdad es que este escenario que nos ha puesto la Corte de Constitucionalidad es quizás el escenario más complicado que ha tenido nuestra democracia republicana en los últimos 25 años. No digo 35 de la Constitución para acá por el tema del autogolpe de Estado que tuvimos en el 93, pero sí por lo menos en los últimos 25 años. Y pues se presentan retos importantes para el sistema republicano de gobierno, para la alternabilidad republicana que está tan fuertemente definida y defendida en la Constitución Política de la República, y pues es irónico que sea la Corte de Constitucionalidad la que esté poniendo estos obstáculos y estos frenos. ¿A qué me refiero? El Congreso de la República realiza por función propia, por atribuciones específicas y otras atribuciones, elecciones de diferentes pues órganos, representantes a órganos y otros funcionarios públicos, entre ellos obviamente los que estamos mencionando en este momento, la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados y los magistrados a salas de apelación y tribunales de similar categoría. Y esto es pues permanente, esto ha venido siendo desde que esta Constitución tiene vigencia. Y desde que el tablero electrónico tiene vigencia, ha quedado dentro de la Ley Orgánica del Legislativo que todas estas elecciones se hagan a través del tablero electrónico y a viva voz únicamente cuando el tablero no sirve, o sistema electrónico como se le llama en la ley. ¿Qué ha sucedido en este caso? Que la Corte de Constitucionalidad se ha saltado esta norma que ya se ha venido usando, que de hecho se utilizó este año para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, titulares y suplentes, que es transparente, que facilita y hace más eficiente la elección, y ha puesto un sistema a viva voz o ha mandado directamente a utilizar el sistema de viva voz, y esto genera una ineficiencia que puede llegar a retrasar la elección por cualquier cantidad de tiempo. Para ser puntuales, en lugar de hacer 296 llamados a votación en el que todos los diputados votan a la vez y pueden razonar su voto al final de cada llamado, habrá que hacer 47.360 llamados a votación. ¿Por qué? Porque se tiene que llamar a cada diputado por cada uno de los candidatos que están en estas nóminas para ambas cortes, y cada diputado debe referirse al tema de si es honorable o no es honorable. Ahora, Alejandro, ¿sí? ahora, Alejandro, ya vimos la semana pasada que se agendó este tema de la elección de cortes, y dio sorpresa cuando había que entrar a conocer ese punto, por arte de magia se rompió quórum. Me da la impresión de que mañana eso va a pasar. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar este asunto de las cortes? Pues mire, es posible. O sea, recordemos también que el tema de una elección de una corte o cualquier tema que pase por el Congreso termina siendo un tema político. Y obviamente los juegos que hay dentro, las balanzas que se van equilibrando, los pesos que existen dentro de los diferentes bloques legislativos, que ahora tenemos 19, el número más alto que hemos tenido también, suman a que este tema pueda retardarse hasta que existan consensos internos, esperemos consensos para bien. Sin embargo, aun que estuvieran los consensos y que mañana empezara esta elección, hay que recordar que el artículo 72 de la Ley Orgánica del Legislativo habla de que cada sesión puede ser cerrada a las 3 horas de haber abierto, incluso habiendo quórum. Puede alargarse si los diputados así lo requirieran, pero el sistema que la Corte de Constitucionalidad ha ordenado para realizar esta elección
es tan negativo que con el ritmo que han llevado las últimas legislaturas podría durar más de 260 sesiones. Este año llevamos alrededor de 30 más o menos, incluyendo diferentes fases de algunas sesiones que se han alargado, que se han declarado permanentes. Entonces, para poner en contexto, la Corte de Constitucionalidad la ha puesto difícil, una cosa que de por sí no es sencilla. Entonces, sí es importante que la CC revise esta orden que ha dado y obviamente que el Congreso de la República tome cartas en el asunto y le dé el espacio preferencial a un tema constitucional como este, que debiera de estar pues dentro de las prioridades de la agenda y que tal como su misma ley orgánica lo dice, debiera de pasar en los primeros puntos a las siguientes sesiones si es que no se declara una sesión permanente. Ahora, licenciado Echeverría, pues la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que marca esta ruta, ¿considera usted que se contrapone de alguna forma con la regulación de la Ley Orgánica del Legislativo? Y también, ¿cuál es el impacto que usted evalúa, pues que a 9 meses de que tuvo que haber un relevo dentro del organismo judicial, pues no tenemos nuevos magistrados en el Poder Judicial? Creo que lastimosamente se ha perdido un control dentro de la votación que es mandato del Congreso. Como Alejandro indicaba, la elección es una elección meramente política porque es dentro del Congreso de la República. La Comisión de Postulación hizo esa evaluación previa y dio una nómina de elegibles, tal y como lo señala la Constitución. La diferencia que tenemos con las distintas manipulaciones, interrupciones y repeticiones que han existido a lo largo de todo este proceso que lleva más de un año en la elección de Cortes, es que anteriormente existía un plazo constitucional en el cual se obligaba a los diputados a realizar la votación antes de una fecha específica porque el plazo vencía de los magistrados el 13 de octubre del año pasado y por ende debían de estar nombrados y juramentados para esa fecha los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso decidió la Corte de Constitucionalidad, que no era lo suficientemente importante y que era más importante realizar una evaluación que tuvo una ponderación de 8 puntos, de 10 puntos para la mayoría en la comisión de postulación. Los efectos de eso es lo que estamos viviendo ahora, un desorden y falta de certeza que algunos grupos dentro del Congreso lo están inclusive utilizando para prolongar y no agendar la elección, pero es un tema muy ambiguo, porque el Congreso tiene el mandato de elegir cortes, sí la elección va a ser sumamente larga y como también decía María Inés, puede inclusive contraponerse a la forma de votación que regula la ley orgánica del legislativo y lamentablemente ese es el escenario que tenemos, un escenario con muy poca certeza jurídica de cuándo se van a renovar las cortes que llevan meses de retraso ya. Para finalizar, Alejandro de Quinteros, pues bueno, la semana pasada, por supuesto, las coyunturas políticas en el Congreso pueden variar en horas o en días, pero la semana pasada nos dejaba ver que no hubo quórum o no hubo presencia de diputados de las mayorías que han acuerpado las decisiones del Ejecutivo para un tema que el Ejecutivo le interesaba, el estado de sitio en 5 municipios. ¿Qué garantía puede haber de que mañana realmente lleguen para conocer el tema del estado de calamidad? Bueno, garantías realmente muy pocas, Mario. El tema es que las sanciones dentro del Congreso de la República, las inasistencias de los diputados, pues son muy débiles y en ese sentido se hace prácticamente imposible forzarlos a que asistan a cumplir con sus obligaciones, ya que tienen muchas facilidades para excusarse o pierden muy poco si simplemente no llegan, aunque no se excusen.
y lo que se ha visto, pues no solo en esta legislatura, sino en anteriores, es que cuando no existen esos consensos y los bloques no tienen definido un camino trazado, sus diputados no se presentan. Y eso pues, es dañino para nuestra democracia republicana, es dañino para la ciudadanía guatemalteca que está esperando una respuesta de los legisladores en este tema de la elección de cortes y en los temas de la legislación para el desarrollo también, con muchos temas que están pendientes dentro del mismo Congreso de la República, temas propios como el hecho de cómo van a funcionar esas sesiones virtuales que están hablando y que ya incluso están haciendo a través de alguna aplicación o tratando de hacer porque no han logrado en todas y que no están reguladas en la ley orgánica del legislativo. Entonces, ellos tienen muchos temas propios y generales pendientes que tienen que tratar, pero no hay garantía de que lo vayan a hacer hasta que no existan consensos. ¿Cómo llegar a estos consensos? Pues tendrá que haber algún liderazgo, quizás de otros sectores del Ejecutivo, de las mismas cortes, pero un liderazgo positivo, no como ese liderazgo negativo que ha ejercido la Corte Constitucional, por poner un ejemplo, con sus resoluciones en donde ordena cosas que son en la práctica irreales, sino un liderazgo que llame a mover una agenda legislativa básica, común, mínima, que contenga estos puntos más relevantes y que actualmente no existe. Hay que partir de esa agenda legislativa. Bueno, pues muchas gracias Alejandro Quinteros, José Echeverría por haber estado con nosotros en esta emisión. Buenas noches. Bueno, Marinés, mañana tendremos la pauta de lo que puede ocurrir en el Congreso, de cómo están las relaciones y las alianzas, pero sobre todo de la decisión que se tome en torno a esa prórroga del estado de calamidad, puede marcar la ruta de cómo va a enfrentar el Ejecutivo este tema en los próximos meses. Exacto, bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Puede cambiar bastante el escenario de toda esta situación si ellos deciden pues no prorrogar mañana el estado de calamidad, ¿no? Las cartas del Ejecutivo serían diferentes. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés, muy buenas noches y a ustedes en casa tengan un feliz descanso.